Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero ya se deleitaron en la palabra del Señor, haciendo observación, interpretación y aplicación. Hemos llegado aquí en nuestro recorrido al segundo capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses. Acompáñeme ahí en su Biblia si la tiene disponible, con su cuaderno, con su lápiz o papel, su lapicero ahí para tomar apuntes, para ir aprendiendo los unos de los otros las preguntas que surjan, para irlas contestando, pero más importante que usted me comparta qué es lo que usted está aprendiendo, captando, cómo lo va a aplicar en su vida. Así que si no tiene su Biblia en este momento, sígame ahí en pantalla, pero después ahí con su cuaderno, tome apuntes para poder irlo metiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Les había dicho el apóstol Pablo en la carta anterior, ustedes están bien sembrados y bien plantados y conocen lo que ya hemos hablado en cuanto a la venida del Señor. Entonces, la segunda venida del Señor no vendrá antes que suceda esto, está aclarando aquí, porque habían hermanos que estaban utilizando el nombre de Pablo o cartas de Pablo. Aún por eso, al final de esta carta dirá, yo siempre firmo aquí con mis manos para que sepan que soy yo, no otros que están pretendiendo ser yo. Ustedes conocen mi firma, conocen mis palabras, conocen que yo estuve entre ustedes, qué fue lo que les dije, recuérdenlo. Pero aquí continúa, arranquemos con el capítulo 2, verso 2 de segunda de Tesalonicenses. Entonces la Reina Valera tiene ahí el encabezado de la manifestación del hombre de pecado. Y ya les dijo que esto tendría que suceder antes que venga, porque las cartas que supuestamente eran paulinas del apóstol Pablo, algunos hermanos estaban utilizándolas para decir, el apóstol Pablo dice esto y sucederá así y asá. La realidad es de que les dijo anteriormente, la venida del Señor no la podemos poner en nuestro calendario como un evento, como una fecha en tu agenda, como algo ya preplanificado para cierto día. Sí está preplanificado porque sucederá, pero Él solamente sabe cuándo. No te va a llamar, como diríamos hoy, para hacer allí una cita en tu calendario. Anótalo, que en este día, en esta fecha, en esta hora, el Señor vendrá. Y cualquiera que te diga esto, hermano, miente, porque la misma palabra de Dios dice que nadie sabe, solamente el Padre. Pero muchos han intentado ponerle fecha en calendario, horario. Esto es imposible, les está diciendo. Así que los que les están enseñando esto están mintiendo también al hacerse pasar por mí, les dice Pablo. No es de parte de mí. Recuerden lo que yo les dije cuando yo estuve con ustedes, lo que les enseñé. Y hasta cierto punto más tarde les dirá, tan fácil se les olvida, espero que no. Han recordado todo esto bueno y lo están practicando. Entonces, aquí arranca. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Entonces, hermanos, hermanas, ya vamos a clarificar, vamos a aclarar una cosa. En cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo y de cómo Él nos va a juntar, quiero hablarles de esta manera. Y la manera que les habla es aquí como nos lo dice en el griego, implorando. Y esta palabra la hemos visto anteriormente, es de la raíz erotao, que estás tan cerca de aquella persona, no solamente parado en tu posición y relación con ellos, pero les estás pidiendo algo, les estás rogando, estás implorando, pero de una manera con muchas ganas, y especialmente se puede traducir de una posición preferida, o sea que no prefieran a aquellos que les están engañando utilizando nuestro nombre, que no han invertido en ustedes así como nosotros. Entonces, de este lugar íntimo, de cerca, les estamos implorando y pidiendo. De esta posición, imploramos, preferida, esta posición. Y realmente que esperando que ustedes hagan consideración especial a lo que les estamos pidiendo que consideren en nuestra relación juntos aquí. Y realmente esta palabra es aún más profunda, erotao, no solamente de una posición preferible o preferida, sino que también esta era la palabra que el Señor Jesús utilizaba en su comunicación íntima
con el Padre Celestial, cuando él le pedía, le imploraba. Y después dice, no es de que no supiese, Señor, sino otra vez es para que los demás sepan que tenemos esta comunión íntima entre el Hijo y el Padre. También sugiere que esta palabra que estamos viendo aquí, de implorar, sugiere que hay una familiaridad y que hay una igualdad entre ustedes y nosotros. ¿Qué es lo que nos hace iguales? Que ustedes y nosotros somos hijos adoptivos, estamos en el ministerio, somos del mismo cuerpo de Cristo. Pero esta palabra la utilizaban los reyes cuando un rey, igual a otro rey, le hacía una petición, una rogativa. Tenemos este ejemplo allá en Lucas 14:32. Entonces, cuando un rey igual a otro, se hacen una petición o rogativa. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, la relación que tenían siendo Dios, la manera que se relacionaban en este aspecto. Entonces aquí el apóstol Pablo junto con los hermanos que están escribiendo esta carta, representando, escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, están diciendo esta petición, esta imploración es como iguales, hijos de Dios, compañeros, miembros de la misma iglesia, y nuevamente pudiéramos profundizarnos más en esta palabra de implorar. Pero de esta manera, hermanos, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, os imploramos, hermanos, otra vez aquí en el masculino o plural a los hermanos, pero en referencia a toda la congregación creyentes. Entonces, en cuanto a la venida de nuestro curio, de nuestro Señor, Jesucristo, y en cuanto al reunirnos, y esta palabra otra vez, el agruparnos, y no es la misma palabra que se utiliza en asamblea o iglesia, sino que cuando Él nos reúna y nos junte, en el sentido de agruparnos a todos, con el propósito y un solo propósito de estar en su presencia, estar con Él, unidos en Él. Y regresamos ahí al verso 2. Entonces continúa el verso 2 diciendo, y es una continuación del verso 1, ¿verdad? Entonces lo leemos junto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Sí, hay algunos que están escribiéndole carta a ustedes, están pretendiendo que es de mía, no lo es. Así que no sean movidos y convencidos. Lo que les están diciendo a mi nombre, en mi nombre y por carta firmada supuestamente por mí, es todo lo contrario a lo que yo les enseñé cuando estuve con ustedes. Ya se los recalqué. Entonces, sí, anteriormente les dije que no había necesidad porque ya lo sabían. Pero ahora que veo que les están enseñando y utilizando mi nombre falsamente para enseñarles algo contrario, no lo crean. A otros hermanos les dijo de esta manera, aun si un ángel del cielo les anuncie otro evangelio, no le crean. También en otro lugar se nos dice que pesemos los espíritus, si son de Dios o no. Ah, Alguien que me dé esas dos citas, por favor. Pero aquí, ¿qué les está diciendo? Bueno, les está diciendo, si ni por espíritu, ni por palabra, o sea que supuestamente un espíritu les dijo, o si alguien más se los dice con palabra, o alguien más les escribe una carta, en el sentido del día del Señor que está cerca, pues no lo acepten de esta manera porque ustedes ya saben. Así que no sean fácilmente perturbados o movidos o alarmados. Es la palabra que utilizó ahí, conturbéis, ¿verdad? Y de vuestro modo de pensar, que no lo cambien tan fácil por cualquier otra cosa o alguna mentira que otros les están haciendo pasar como verdad en cuanto al día del Señor. Y pudiéramos ir a ver las palabras claves ahí en el griego, pero quiero recordar que aunque ese es mi deseo para un futuro, no es el propósito de esto en este momento. En un tiempo atrás lo que intentamos hacer fue leer toda la Biblia de pasta a pasta en 90 días.
Luego pasamos a hacerlo de capítulo por capítulo, verso por verso, para familiarizarnos con toda la escritura. Y ahora estamos haciendo esto prácticamente ya aquí en la segunda carta de los tesalonicenses. Y después regresaremos y acamparemos y pasaremos más tiempo desglosando los diferentes versos. Así que un poquito aguado aquí sí para algunos, pero otra vez la realidad es de que tampoco queremos no estar familiarizados con toda la escritura, pero queremos profundizarnos para realmente entenderla y aplicarla. Pero tampoco de nada nos sirve familiarizarnos si no vamos a hacer que o permitir que la palabra nos transforme, nos cambie al irla aplicando. Ahí dice el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces ahí en el 3, no sean engañados fácilmente, no sean necios en esto, por lo que ellos le dicen, porque en cuanto a ese día no sucederá hasta que venga la rebelión contra Dios y el hombre que no permitirá o que desobedecerá toda ley, hará toda clase de pecado. Entonces, no se desesperen, espérenme, no viene este momento todavía hasta que suceda lo siguiente, es lo que les va a decir aquí. Pero veamos simplemente brevemente otra vez en el 3. Entonces, no permitan que alguien o ustedes sean aquí engañados. La palabra, la raíz viene de exapatao, ek, que lo saquen de su modo de pensar para ser engañados y llevados ahí por medio de artimañas, de error, mentiras, falsificaciones. Entonces, que no te lleven preso ahí mentalmente siguiendo cualquier otro viento de doctrina. Por ejemplo, si bueno, pudiésemos hablar de otros pasajes, vamos a llegar más tarde a ellos. No me voy a detener a hacer a dar muchos ejemplos en este momento. Pero la realidad es de que no seas engañado por ninguno, de ninguna manera. Porque no es posible o no sucederá hasta que suceda lo siguiente. La apostasía es la palabra que utiliza ahí en el original. Y es la palabra en el griego, apostasía. Así es como se dice, y la raíz es apostasía, es la misma palabra. Pero es dejar, apartarse, viene derivado de apo, que significa alejarse de o sacar de, y camio, de tener una firmeza, estar parado mentalmente, sembrado bien. O sea que no, fistemi también es otra palabra que se utiliza aquí. No dejes tu modo de pensar en lo que estás bien sembrado y plantado, que nadie te arranque y te lleve a otra manera de pensar, alejándote o tomando otra dirección, rechazando lo que creías por aceptar algo diferente. Entonces, apostasía también se diría que es un apartamiento de donde estás. No te apartes de lo que has creído, de lo que les enseñamos. Pero esta palabra apostasía también se puede traducir rebelión, que fue una que ya mencionamos, ¿verdad? Es rebelarse contra todo lo que es verdad. Es algo descarado contra la verdad. Entonces no sean apartados, no se rebelen contra lo que ya saben o permitiendo ser llevados por esta rebelión. Pero regresamos allí al verso, como les decía, no, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía o la rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces ahí la manera que lo dice Proton, que primero tiene que suceder esto. Y ¿qué tiene que hacer? Revelarse esto, ¿verdad? El hombre, el antropos, ¿cuál hombre? Bueno, el hombre, anomías, es la palabra de anomía que se utiliza aquí en esta raíz. El que rompe la ley, el que rechaza la ley o el que está sin ley, que tiene influencia negativa en ir en contra de los principios y las leyes y los estatutos y hace todo aquello que está corrupto,
y que ignora prácticamente la ley. Y pudiéramos hablar mucho más de esta palabra, pero que es el hijo de destrucción. Apoleía, ahí es la raíz, apoleías, de destrucción. Pero regresamos ahí al verso 4 y continuamos. Entonces, tiene que suceder esto primero. 4. El cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces muchos serán engañados por pero el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea que no solamente ignora la palabra de Dios, las leyes de Dios, se opone a ellas, a Dios mismo. Y acuérdense que también ya nos dijo a nosotros que si no aceptamos, si no es rechazar a Dios, la palabra de Dios es rechazar a Dios. Pero esta persona, este hombre de pecado, de rebelión, se va a oponer a todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y se va a sentar como Dios. Y este no es Satanás de que está hablando aquí, porque va a aclararlo un poco, pero Satanás ya dijo que quería ser como el Altísimo o poner su silla o su trono. Alguien que me dé y me ayude con esa cita, por favor. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ahí en acorde con el verso 4. Y algo similar sucedió allá en Daniel 11:36, y si me permite buscarlo, ahí lo leemos también, pero es algo que en Daniel 11:36 dice de la siguiente manera: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Algo aquí que está viendo, hablando segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? En el 3 y el 4. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. O sea que esta persona se hará pasar mejor que todos los dioses falsos, pero aún contra el Dios de dioses hablará maravillas. Y aquí en referencia de que hablará barbaridades. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Pero también veamos lo que dice Apocalipsis 13 del 5 al 6. Apocalipsis 13 del 5 al 6. Si quiere acompañarme allí también en su Biblia, o si no, simplemente se lo leo. Apocalipsis 13 del 5 al 6. También se le dio boca que hable grandes cosas y blasfemias. Entonces estas maravillas son grandes cosas y blasfemias, que blasfemar es hablar en contra de Dios mismo, de su espíritu, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Daniel 7:8 también nos menciona esto, el verso Daniel 7:25 también, y Daniel 11:36 que ya mencionamos, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, primero tiene que suceder esto, les está diciendo aquí Pablo a los de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 4. Tiene que suceder primero. Entonces, bueno, continuamos ahí en el verso 5 enseguida, pero una cosa que hay que recordar, él se exaltará a sí mismo, va a desafiar toda autoridad, a todo Dios, toda clase de Dios falso que la gente tenga. Él se hará él mismo el objeto de adoración y aún él mismo se sentará en el templo de Dios, pero va a estar diciendo que él es Dios mismo, aunque desafió al Dios mismo y a todos los dioses, al Dios verdadero lo va a desafiar también. Esto tiene que suceder primero, antes que suceda lo que los hermanos están utilizando mis cartas, falsificándolas, para decir que esto es lo que va a suceder. No, esto tiene que suceder primero. Dice el verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En otras palabras, ¿no se acuerdan
que yo ya les dije esto cuando estaba con ustedes. Y aún si viéramos el griego, tan fácil se les olvida. Espero que no, porque no han olvidado las otras cosas importantes, que esto tampoco se les olvide. Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea que lo que lo detiene es esto que tiene que suceder todavía, que no ha sucedido. Por lo consiguiente, no como dicen algunos, que ya le van a poner fecha y que va a suceder pronto. Sí, puede ser pronto, pero faltan algunas cosas que sucedan. Así que para que ustedes sepan qué es lo que lo está deteniendo, antes de que sea revelado el tiempo de cuándo será manifestado, de cuándo vendrá. Dice el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, para que pueda existir este tiempo sin ley, sin respetar a Dios, sus preceptos, sin sus reglas, hay algo que está sucediendo y trabajando secretamente, y permanecerá secreto hasta el tiempo que será suelto esto y sucederá, entonces vendrá. Pero falta, hay algo o alguien que detiene esto. Pero antes que suceda, esto tiene que ser quitado de en medio para que pueda suceder. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, sí, está ahí prácticamente en este proceso, pero veamos ahí cómo lo menciona en el griego ahí enseguida. Um, en el verso 9 es el que estamos. Entonces, esto es de perusía. Parusías es de la palabra ahí en griego, de la raíz. Lo presente o lo arribado o entrando en esta situación. Entonces, en cuanto a su venida, y aquí lo que está trabajando, esta es de la palabra que también donde obtenemos energía, es la raíz de esta palabra, de donde obtenemos la palabra en inglés energy y la palabra en español energía, pero es un poder en acción que está obrando. Ya hay una energía divina, también se puede traducir ahí obrando, o celestial. No necesariamente tiene que ser buena esta energía, porque hay energía positiva y negativa, pero esto que ya está trabajando, pero aquí Satanás es la palabra en el griego de la raíz, o Satanás, de Satán. Entonces leámoslo nuevamente, regresamos allí en este aspecto en español como lo estamos leyendo, ¿verdad? En el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, si regresamos allí al griego otra vez donde estábamos viéndolo, entonces si lo agarramos desde el 8 otra vez, y entonces será revelado aquel que, anomos, nomos es la raíz de ley, y cuando lleva una A al inicio es sin ley o no ley, o el que no tendrá ningún respeto de la ley. La palabra ahí, anomía, sería también una de las palabras, o anti-autoridad. Esta persona será en contra de toda clase de autoridad. Toda autoridad proviene de Dios, pero esta persona será en contra de toda autoridad humana y celestial en este aspecto. Entonces, cuando venga esta persona, el Curios, el Señor Jesús, lo derrotará y aquí lo aniquilará. También da la idea que con su espada lo eliminará, pero también dice aquí algo de pneumati. Pneuma es la palabra para espíritu o aire, pero desde ahí donde obtenemos la palabra nosotros para neumático, por ejemplo, el aire que lleva dentro una llanta, pero dentro de este hule.
pero la realidad es de que hay un pasaje en Apocalipsis, y alguien que me ayude con este pasaje, de que de su boca del Señor saldrá algo, que habla de una espada, da la idea, pero que con su aliento, con su palabra, con su viento que salga de su propia boca, él, aquí es la palabra, stoma, es para boca, que es la raíz también para nuestro estómago, o pero esta es la raíz también que se utiliza para voz o palabra, stoma. En inglés la palabra de ahí viene la raíz de esta stomach, estómago, pero es más específico en esta palabra para la boca, stomatos. Entonces, desde su boca, ¿qué sucederá? Bueno, él lo anulará, aquí, pero catargeo, cata es cortar, da la idea de lo va a anular con su espada, pero ¿cuál espada? ¿De su mano? ¿De su boca? ¿Qué saldrá? ¿Cómo sucederá? Y no vamos a desglosar todo en este aspecto, pero aquí en su venida. Entonces continúa ahí de que en acorde a su venida lo que ya está trabajando, pero ¿quién es el que está trabajando? Satán, en la habilidad dunami o dunamei, viene de dynamis, de esto, que tiene la capacidad y la habilidad propia de hacer algo, tiene cierto poder, entonces, y las señales, semellón o señales, semellois, ahí la palabra, pero típicamente es en referencia a una hazaña milagrosa o grande, un poder, una señal, pero nótese aquí cómo dice, la palabra ahí es pseudos, entonces la raíz es la misma, pero es algo falso, algo que es mentira, algo falsificado. Entonces, la realidad es esta, y retornamos ahí para verlo en contexto nuevamente. Y voy a intentar no detenerme nuevamente tanto así, sino que voy a continuar con la lectura. Pero quería aclarar esto con el 8. Y entonces se manifestará aquel único que ha estado cubierto en este momento. Sí, hay algún poder operando secretamente, pero el Señor lo matará con el espíritu de su boca, con la palabra de su boca o con la espada de su boca, y destruirá con su espada de la misma manera, cortará con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo el advenimiento que vendrá es por obra de Satanás. O sea que esto que se levantará, esta insurrección contra toda autoridad divina, es una obra de Satanás que está trabajando. Sí, el Señor le permite, porque hay cosas que el Señor permite, promueve y practica. En este momento permite que Satanás con gran poder esté obrando, con grandes poderes y señales, y que podrá Satanás manipular esta situación, que este hombre que se levantará, se autoproclamará ser Dios mismo, pero no respetando nada de Dios, pero hará grandes señales y prodigios mentirosos que pueden engañar a muchos. Ustedes no sean fácilmente movidos de estas cosas, sino que ya saben qué tiene que suceder antes que venga Jesucristo, pero cuando el Señor venga, también saben qué va a suceder ahí. Dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que ya dijo anteriormente, las personas que rechazan la palabra de Dios, rechazan a Dios mismo, rechazan el Evangelio, nos rechazan a nosotros, no los quieren a ustedes, los persiguen, los maltratan. Bueno, estas personas ya están siendo engañadas, ya son engañadas, no quisieron, van a recibir su justo castigo. Se van a perder en iniquidad, porque todo este engaño de iniquidad es el que va a ser su merecido, por cuanto no recibieron el amor, rechazaron el perdón de Dios. Él mostró su amor en la cruz, este es el Evangelio, ellos lo rechazaron, van a ser perdidos, no van a ser salvos. Dice el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, si lo agarramos ahí nuevamente en contexto, ¿verdad? Esta persona utilizará toda clase de decepción malévola, porque para engañar a aquellos que ya están en el camino a la destrucción porque rechazaron a Jesucristo, su mensaje, su evangelio, y rehúsan
recibir el amor de Dios aceptando la verdad, prefieren la mentira y les gusta todas estas clases de hazañas grandes, pero son malévolas, pero no serán salvos porque rechazaron el amor, la verdad, para ser salvos. Y por lo consiguiente les dice en el 11, Dios les causó a ellos ser engañados y por la dureza de su corazón los dejó a esta situación creyendo las mentiras en lugar de creer la verdad de Jesucristo, que Él es la verdad, Él es la vida. Pero quien se levantará con mentiras hará pasarse por verdad, no siéndolo, y le creerán y ahí mismo será su destrucción juntamente con estas mentiras, ya en camino a perdición y destrucción, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces serán condenados por disfrutar de toda clase de mal malévolo en lugar de creer la verdad. Se complacen en la injusticia en lugar de la justicia y ya sabemos que el Señor les ha dado a escoger, nos ha dado libre albedrío. Pongo la vida, la muerte, la bendición, la maldición, la luz, la oscuridad, la salvación y ahí la perdición. Ustedes escogen, pero porque han preferido la injusticia versus la justicia, eso es lo que van a recibir. Y aquí les recuerda que como creyentes, ya salvos, escogidos para salvación, y no está diciendo aquí que Dios escoge a unos sí, a otros no, y a estos no los quiso convencer, por lo consiguiente los va a mandar al infierno. No, es porque ellos quisieron continuar rechazando la verdad. La escucharon, se les ha presentado, prefieren lo otro. Bueno, entonces ahí se les permite quedarse. Dice el 13. Pero nosotros, quiero compartirles aún antes de continuar, y otra vez no quería quedarme en tantos versículos, pero antes de que se manifieste esto, también Isaías 11:4 nos habló brevemente de esto, y simplemente quiero leerles este pasaje de Isaías 11:4. Dice lo siguiente: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y esto es otra vez, y pudiéramos ver otros pasajes ahí en cuanto a esto, pero no nos vamos a detener tanto. También Mateo 24:24 nos dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos, haciéndose pasar por Cristo o por Dios, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Algunos interpretamos este versículo que no es posible ser engañado, pero otros dicen si fuese posible, lo cual no es, puede engañar a los que ya son salvos. Pero lo que está dando a entender de que tan grande va a ser que aún los cristianos puedan decir, esto suena muy bíblico y suena verdadero y parece que sí es. Por eso les dice el apóstol Pablo, recuerden que va a hacer todo esto y puedan convencerse casi de esto, pero no, ustedes permanezcan sembrados y firmes en lo que ya creen. Pero no nos vamos a detener otra vez, no es un estudio completo, no es una predicación, no es una enseñanza, es una lectura de verso por verso para simplemente familiarizarnos y conocer la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y nuevamente ya no voy a intentar desglosar tanto porque ahí hay suficiente que pudiéramos cubrir, pero solamente voy a continuar leyendo aquí, dando unos breves comentarios. Pero en cuanto a nosotros, les está diciendo, no podemos hacer otra cosa más que estar agradecidos con Dios por su gracia. Y recordemos que ya hablamos en el capítulo anterior de que dar gracias es tener este continuo agradecimiento por Dios, por sus gracias no merecidas, por su caris, sus dones no merecidos, sus favores no merecidos. Entonces, no tenemos otra opción nosotros más que estar en esta constante espíritu y mente de agradecimiento hacia Dios por vosotros, por ustedes, hermanos y hermanas.
amados del Señor. ¿Y qué más? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Este, y estamos agradecidos por Dios, por ustedes, con Dios, porque Él los escogió de entre los primeros, o desde el inicio se puede traducir para salvación, para esta experiencia de salvación, por la cual a través del Espíritu Santo que nos hace santos cuando creyeron en Él y creyeron la verdad. Entonces es lo que les dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que cuando primeramente se les enseñó, ustedes escucharon el Evangelio, creyeron. Por lo consiguiente están en Cristo, escogidos, porque Dios ha escogido que el que está en Cristo será salvo. Entonces, ese es el deseo, nos dice Pedro, que todos procedan. Esa es la voluntad de Dios, que Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Pero a muchos ha estado llamando y no quieren estar en su corazón duro. Pero estamos escogidos en Cristo para ser salvos. Así que la persona que viene a Cristo, está en Cristo, es santificada por el Espíritu de la fe en la verdad. Y la verdad es Cristo, no en la mentira. Verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos aquí otra vez de que les está diciendo, Él los llamó, caleo, ¿verdad? Este llamamiento santo a la salvación para santificarlos, justificarlos, perfeccionarlos, cuando nosotros les compartimos la salvación. Entonces el llamamiento sucedió cuando ustedes escucharon, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, alguien que me dé esa cita, cuando ustedes escucharon, oyeron el Evangelio, el Señor los llamó, los transformó, cambió sus corazones, les dio vida nueva. Entonces Él los llamó a salvación cuando ustedes escucharon el Evangelio, nuestro Evangelio, el Evangelio de Cristo. Entonces ahora pueden compartir en la gloria con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Él llama a todos. Él ama al mundo, pero no todo va a creer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es el amor que Él tiene hacia todos, ¿verdad? Y todo aquel que en Él crea no se va a perder, va a tener vida eterna. Pero no todos escogen creer en Él, no todos vienen a Él. Algunos le rechazan. Y aquí también nos dio el ejemplo que tiene que suceder, que se levante uno que va a rechazar toda ley, toda autoridad, todo Dios, Él se va a proclamar Dios. Así que esto no va a venir hasta que suceda todo esto. Así que hermanos, dice el 15, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces aquí está la aclaración. Con todas estas cosas en mente, hermanos y hermanas queridos, amados, manténganse firmes, párense firmes en la verdad, en Jesucristo. Él es el fundamento. Y bien agarrados, bien arraigados, bien cementados, bien sembrados, pero también bien agarrados de Él, de su verdad, de la enseñanza que nosotros les hemos pasado a ustedes anteriormente y ahorita en persona y por medio de la carta anterior y esta. Esta es la segunda, ¿verdad? Manténganse bien plantados, bien firmes. Y pudiéramos ver ahí, y va a haber un juego de palabras más tardecito aquí. Entonces, por lo demás, aquí esta palabra, pararse firme, y viene de la palabra steco, es la raíz, pero bien plantado, bien firme, no movido, pero da la idea que es un verbo presente imperativo, o sea que párense, es una orden, pero no nomás ahorita, sino que es un comando, una orden en acción regular, continua, un estilo de vida. Háganlo de esta manera, un estilo de vida de siempre permanecer parados bien firmes, bien agarrados. Crateo es la raíz, pero también esta, al igual de que el otro verbo, es en el presente imperativo. Entonces, estilo de vida, como ya mencionamos, ¿verdad? Pero esta palabra es de la mano, ¿verdad? Bien agarrado. Sí, el Señor nos tiene de la mano a nosotros, pero nosotros también mantengamos. Aunque nosotros nos soltamos, Él nos tiene agarrados, pero manténganse bien agarrados.
mantengan esto bajo el control de ustedes. Kratos es otra palabra que utiliza aquí también, pero manténganse ahí firmes, bien agarraditos de la palabra del Señor, de lo que ya les enseñamos, de lo que ya les hemos en palabra, en acción, pero también la palabra que utiliza ahí, paradosis, que se traduce, el griego aquí la palabra que usa es paradoseis, pero es tradiciones. Pero nuevamente, de una forma, cuando estuvimos cerca, no solamente lo hablado, sino lo vivido, que les entregamos a ustedes, estas tradiciones, estas creencias propias, pero se las pasamos ahí al vivir con ustedes, al predicarles, pero usada las doctrinas que les hemos pasado a ustedes, invirtiendo en sus vidas, tipo discipulado. Entonces, porque más tarde aquí, las cuales les enseñamos, didasco. La palabra didasco es de un profesor a un estudiante que aprendieron, que les causamos aprender a través de nuestra instrucción impartida, de nuestro conocimiento dado por Dios, el conocimiento no de humanos, sino la sabiduría de Dios, sus principios, estatutos, decretos que son para nuestro bien. Pero didasco es la raíz para enseñar. Entonces Jesús regularmente enseñaba a los maestros, a los demás. En Mateo 4:24 él enseñaba a la gente, en Mateo 5:2 y hay muchos otros pasajes que pudiéramos ver cómo el Señor Jesús enseñó a las diferentes personas. Pero nosotros así como de maestros, pero no solamente que estábamos tan lejos de ustedes, sino a la corta distancia, en su presencia, les enseñamos esto. Y continuamos ahí. Entonces, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y no llegué a esta parte ahí en el griego, pero otra vez la carta que es de nuestras manos, no las otras que han sido falsificadas. Así que sea que les enseñamos a través de carta o en presencia, aplíquenlo, vívanlo, manténganse, agárrense, aférrense a la doctrina enseñada por nosotros. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, en base a todas estas cosas que tenemos en mente, hermanos y hermanas, manténganse firmes, bien parados, bien sembrados, bien agarrados de las enseñanzas, de las doctrinas que les enseñamos cuando estuvimos con ustedes, que les hemos invertido, pasado a través del discipulado en persona y continuamos discipulándolos a través de cartas. Entonces, por lo consiguiente, ahora nuestro Señor Jesucristo, Él mismo los mantenga firmes, constantes, en su amor, en su gracia, los dones no merecidos, que nos conforte de una manera que solamente Él sabe hacerlo, en la esperanza, porque sabemos nuevamente que lo que creemos es verdadero, y nos conforte, es lo que les decía ahí al final, para la honra y la gloria del Señor. Así que conforte vuestros corazones, animándonos ahí a seguir adelante para su honra y su gloria, en toda cosa buena, no en lo malo. Pero bueno, ahí está mi lectura con mis breves comentarios. Quisiese haber profundizado más, pero no es el propósito en este momento. Compártame lo que usted está aprendiendo, comparta este video y ahí anime a otros a continuar adelante. Suscríbase, active la campanita ahí para que cuando se suba el próximo video también pueda recibir notificación que ya está listo. Pero continuemos aprendiendo los unos de los otros para la honra y la gloria del Señor, no para aprender simplemente, sino para aplicarlo y retenerlo y pasarlo a las siguientes generaciones si el Señor retarda su venida. Que el Señor continúe usando su vida y bendiciéndole.